este tema en donde nos quedamos la última vez, pues hablamos sobre infecciones del sistema nervioso central. En general trataremos de abordar aquí ambos temas, lo que es la meningitis bacteriana. Empezando por lo que es la meningitis, o sea, es la inflamación de las meninges, estas capas que recubren al encéfalo, tienen la función de protegerlo del flujo de sustancias y microorganismos. La inflamación de ellas implica la disfunción de esta barrera hematoencefálica, en donde puede haber un mayor flujo de medicamentos hacia el sistema nervioso central. Y al mismo tiempo, pues también penetran más proteínas y penetran bacterias. Es por eso que normalmente encontramos proteínas elevadas en una meningitis y encontramos mayor cantidad de microorganismos. Generalmente, hablando sobre una meningitis de origen bacteriano convencional, evoluciona en el lapso de horas a días. No es normal que una meningitis bacteriana esté causándole un problema al paciente en el lapso de semanas, ¿no? Esto es algo de evolución rápida. Cuando el problema ya tiene pues semanas o meses, entonces estás hablando de una enfermedad lentamente progresiva, como pudieran ser los hongos o como pudiera ser la propia tuberculosis. Generalmente lo primero que el paciente manifiesta es dolor de cabeza. Posteriormente puede haber trastornos en el nivel de conciencia, inclusive la pérdida de estado de conciencia, como es el coma. A la exploración física normalmente verías manifestaciones focales, no es algo tan raro, pues que el paciente tenga unas crisis convulsivas parciales, o que tenga una apariencia. Es frecuente que el paciente tenga signos de irritación meninge, que ustedes pues, ya los deben de conocer. Generalmente pues es la rigidez de nuca, el signo de Kernick, el signo de Brudzinski. La misma inflamación del cerebro va a condicionar hipertensión intracraniana, que pues obviamente se va a manifestar con una cefalea, vómitos que le llaman en proyectil, somnolencia, convulsiones que ya mencionamos, la fotosensibilidad, puede inclusive haber dolor de articulaciones, esto pues muchas veces tiene que ver con la propia infección y la fiebre como tal. Estos son diagnósticos diferenciales de una meningitis aguda. Como pueden ver, si bien muchas de estas etiologías son infecciosas, también existen patologías que no son infecciosas. Existen, por ejemplo, fármacos, algunos como los antibacterianos o antiinflamatorios no esteroideos, que son de uso rutinario de todas las consultas médicas. Casi siempre algún paciente se va a ir con un antibiótico o algún antiinflamatorio, ¿no? Entonces hay que acordarse de que también puede haber causas no infecciosas y causas farmacológicas que pueden causar pues irritación meningia. Otras enfermedades como por ejemplo el lupus, existe obviamente el neurolupus, ya verán ustedes luego la clase de reumatología, pero bueno, el punto es que también existen muchas enfermedades autoinmunes que pueden llegar a causar irritación meningia. Generalmente la mayoría de las meningitis que vamos a ver no son de etiología bacteriana, la mayoría van a ser virales. Y cuando el problema es viral, generalmente nos referimos a una meningitis aséptica, aunque en realidad una meningitis aséptica es básicamente una meningitis no bacteriana. Pero dentro de las meningitis no bacterianas, pues la mayoría van a ser virales. Entonces aquí normalmente el paciente va a tener lo que llamamos pleocitosis linfocítica, o sea, un aumento de los glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo de predominio linfocítico. Ustedes ya bien saben que una enfermedad bacteriana tiene un predominio neutrofílico, ¿no? De polimorfonucleares. Entonces, cuando lo que te encuentras son predominio de mononucleares, estamos hablando de una pleocitosis linfocítica, entonces se trata de una meningitis aséptica, entonces la mayoría de las veces va a ser una enfermedad viral, sin descartar las otras posibilidades, ¿no? Tumores, enfermedades autoinmunes, fármacos, etc.
Dentro de las enfermedades virales, ya les había platicado en la clase de la semana pasada que los enterovirus son la principal etiología en más del 85% de los casos. Y generalmente pues no encontramos un agente patógeno. Pues porque también, y sobre todo antes, esto es una bibliografía un poquito viejita, ya tenemos más de 4 años con esta información de Mandel. Sin embargo, se ha hecho cada vez más y más disponible las pruebas de PCR múltiples. Recuerdan que vimos un ejemplo de un paciente al que se le pidió un PCR múltiple, 2 pacientes de hecho, en donde se le busca en una sola muestra del líquido cefalorraquídeo un montón de patógenos bacterianos y virales, en donde se encuentran pues muchos enterovirus responsables de meningitis aséptica. Entonces, probablemente esta tasa vaya a empezar a disminuir progresivamente en las siguientes literaturas, pero pues hace algunos 10 años no teníamos tan disponibles los PCRs para enterovirus como los tenemos ahora. Lo que sí se utilizaba de manera un poquito más común eran los PCRs para herpes, o sea, nada más pedías así puro PCR de herpes. Y si te salía positivo, pues ya tenías ahí confirmado el diagnóstico, pero la gran mayoría de los casos pues no son herpes. Entonces la mayoría de los casos no te sale positivo el PCR de herpes simple y por lo tanto terminábamos concluyendo que seguramente iba a ser un enterovirus. ¿Okay? Entonces ahora seguramente ya tendremos más detección de estos casos porque tenemos más disponibles los PCRs para los enterovirus. La CDC estima que más de 15 millones de pacientes desarrollan una encefalitis por enterovirus en Estados Unidos cada año, lo cual representa pues más de 30 a 70, de 30 mil a 75 mil casos de meningitis. Acuérdense que los enterovirus también nos causan infecciones de vías respiratorias superiores, que ya lo vimos en otra clase, ¿no? Y existen un montón de serotipos. Es por eso que te puede dar la enfermedad y luego volverte a dar y no te queda necesariamente una inmunidad. Pero la verdad es que tampoco es tan común. No conozco yo a muchas personas que hayan tenido una y otra infección por enterovirus. Probablemente los herpes sean un poco más recurrentes. Las enfermedades por enterovirus en los climas templados habitualmente los encontramos de predominio en verano y en otoño. Y en zonas tropicales y subtropicales probablemente todo el año. Acá vamos a enfocarnos en lo que es Baja California, en donde tenemos un clima templado y pues normalmente pudiéramos esperar estas enfermedades durante esta temporada en la que estamos ahorita, justo antes de que empiece a hacer el frío. Bueno, alrededor del 70% de los casos se producen entre julio y octubre. Los 5 enterovirus más comunes son el Coxsackie B1, Ecovirus 5, 6, 18 y el Coxsackie A9. El B1 probablemente sea de los más agresivos. En niños y lactantes son las víctimas principales de las meningitis por enterovirus, pues porque son más susceptibles dentro de la comunidad, o sea, tienen menos exposición a los enterovirus durante toda su vida y por lo tanto una primera exposición se puede manifestar ya como una enfermedad. Sin embargo, no nada más en los niños lo vemos, sino también en adultos, ¿no? Sigue siendo la principal etiología de meningitis aséptica. Las manifestaciones pueden ser un poco diferentes dependiendo del grupo de edad. Por ejemplo, en recién nacidos que tengan menos de 2 semanas de edad, pues normalmente no te va a manifestar síntomas, tú los tienes que identificar. Es más común encontrar exantemas, encontrar manifestaciones de vías respiratorias superiores, obviamente pues pérdida de ganancia, o sea que no haya ganancia de peso, que el niño esté vomitando y vamos a encontrar este abombamiento de la fontanela, algo que es muy típico en los niños cuando la fontanela todavía no está cerrada. Después de las 2 semanas, pues las manifestaciones cambian un poquito. Aquí la fiebre es un poquito más frecuente. De hecho, en la gran mayoría de los casos va a haber fiebre. Y ya puedes empezar a encontrar los signos meningios típicos de rigidez de nuca que normalmente no vas a ver en los niños tan pequeños. Fuera de eso, pues entonces ya empezamos con los signos bien tradicionales en donde el paciente ya te puede describir la fotofobia. Empezamos a encontrar los signos de Kernig y Brudzinski, sin dejar de encontrar pues, manifestaciones de vías respiratorias superiores.
Entonces, pues simplemente tienes que tener un nivel de sospecha un poquito más amplio cuando los niños están tan pequeños, ¿no? Ya cuando están más grandes y pueden hablar y expresar los síntomas, pues entonces ya es mucho más parecido a lo de un adulto. Dentro de otras etiologías, además de los enterovirus, pues hay que recordar que también el virus de la parotiditis puede causar esta enfermedad. De hecho, le llaman una meningitis o una encefalitis urliana. No es muy común, de por sí la propia parotiditis no es una enfermedad tan común porque acuérdense que ya tenemos vacuna, ¿no? La famosa triple viral, pues nos protege contra el virus de la parotiditis. Sin embargo, de repente tenemos brotes. A finales del año pasado yo vi varios casos de parotiditis que normalmente nunca habíamos visto y esto es meramente pues un brote, ¿no? Que se desarrolla en adultos jóvenes de la edad de cualquiera de ustedes. De hecho, llegué a ver como a 2 o 3 estudiantes de medicina que les pegó la parotiditis, ¿no? Y puede causar meningitis aséptica. Se estima que aparentemente el 10 al 30% de los pacientes con parotiditis pueden llegar a tener síntomas meningios, como la cefalea o trastornos en el nivel de conciencia. Como les mencionaba, ¿no? La encefalitis urliana. De hecho, una buena proporción de estos pacientes ni siquiera desarrollan el crecimiento de las glándulas salivales, ¿no? Estamos hablando de casi 50% de los casos. Bueno, el curso es benigno, autolimitado, no hay necesidad de darle ningún antiviral, ni aciclovir, ni nada. O sea, no se queden con la idea de que a todas las encefalitis asépticas hay que darles aciclovir ante la duda. Si le haces un PCR que sale negativo para herpes, igual y vale la pena ir considerando que se trata de algún otro virus. Si tienes el paciente con una parotiditis, como estás viendo aquí en esta foto, pues entonces olvídate de darle aciclovir, no tiene ninguna efectividad contra este virus. Y los grupos de edad, la verdad es que yo creo que esto ha cambiado con el tiempo, porque ya normalmente a esta edad están recién vacunados los niños y están muy inmunes, pero con el paso de los años, pues esta inmunidad disminuye progresivamente y su susceptibilidad pudiera aumentar. Por eso les digo que los casos que he llegado a ver normalmente no son en niños, sino en adultos jóvenes. Y las manifestaciones, como en casi cualquier otra meningitis, son principalmente fiebre, vómitos, cefalea. Y la tumefacción de las glándulas salivales, como pueden ver aquí, no será en todos los casos, probablemente en la mitad de ellos nada más. Bueno, y los virus del herpes, que es casi siempre lo primero que pensamos y en realidad pues son algo raros. Los virus del herpes que llegan a causar meningitis son sobre todo herpes simple, ya sea tipo 1 tipo 2. También el virus de la varicela zoster, el citomegalovirus, el Epstein-Barr o los otros herpes virus humanos pueden causar encefalitis, pero en realidad es una proporción súper bajita. Acuérdense de este número, 0.5 a 3% de las encefalitis asépticas van a ser por herpes. Sin embargo, les terminamos dando aciclovir a todos los pacientes. Eso es un error, sobre todo si tienes a tu disposición los PCR, ¿no? Bueno, generalmente se asocia a una primoinfección genital. Ya vamos a ver el tema de los herpes virus más adelante, del herpes simple. Sin embargo, cuando tienes una primoinfección, o sea, cuando te acabas de enfermar del herpes simple, cuando es la primera vez que te sale un brote de vesículas, los síntomas son más severos, más molestos, más fiebre, más diseminación sistémica. Entonces el paciente puede desarrollar una meningitis más fácilmente cuando se acaba de enfermar del herpes simple. También les mencioné que el virus varicela zoster puede causar estas manifestaciones y de hecho en los niños llega a causar una encefalitis de evolución grave y progresiva. En realidad nunca he visto un caso, pero alguna vez vi un caso anatomopatológico de defunción de alguien que sospechó esa manifestación de encefalitis grave por herpes zoster. Bueno, los signos y síntomas ya también los conocen de manera somera. El paciente normalmente va a tener rigidez de nuca, dolor de cabeza, fiebre, ya en menor medida van a encontrar fotofobia
y alrededor del 50% de los pacientes va a manifestar algunos signos focalizantes como la diplopia o parálisis de algunos nervios craneales y trastorno del nivel de conciencia en estadios más avanzados. La meningitis bacteriana, ya me respondieron ustedes en el Kahoot que la mayoría de estos casos va a ser por Streptococcus pneumoniae. En segundo lugar se encuentra la Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenza. Pero esta es información fuera de México, esto es de lo que dice Mandel y está basado en la epidemiología de Estados Unidos. Y sinceramente yo siempre les platico que en mi experiencia como infectólogo, la verdad es que nunca he visto un solo caso de meningitis por Neisseria meningitidis, al menos no una confirmada con cultivo o con PCR. Y la verdad es que ya con la disponibilidad de los PCRs y que la verdad es una bacteria que normalmente debería de crecer en la mayoría de los cultivos aerobios, pues no he encontrado una sola ocasión. Entonces creo yo que esta es una bacteria que sinceramente es rara en México. Aparte, súmale el hecho de que pues normalmente no siempre pedimos en los hospitales institucionales los cultivos en los PCRs en el momento en que deberíamos. Tenemos esta tendencia de que llegue el paciente con fiebre, dolor de cabeza, probable meningitis y lo primero que se hace es soltarle la ceftriaxona como tratamiento empírico y el cultivo pues luego se lo hacemos, pero ahorita la urgencia es el antibiótico. Y sí es cierto, pues esta es una de las pocas urgencias de la infectología. Después de la sepsis, que en realidad no es una patología de infectos, sino de todo mundo, la meningitis es una urgencia para el infectólogo porque tienes que tomarle la punción lumbar inmediatamente, o sea, no te puedes esperar nada, tienes que correr por las cosas para hacer la función lumbar y empezarle el antibiótico lo más pronto posible. Pero en las áreas de urgencia, la verdad es que no le dan tanta importancia a eso. Primero el antibiótico y luego todo lo demás. Y pues hay veces en donde la función lumbar pues no te debería de tomar más de 20 minutos. Y si tomas el cultivo antes, pues probablemente encontraríamos más etiologías, más Neisseria meningitidis de las que estamos encontrando ahorita. Pero bueno, el hecho es que acá en México lo que más frecuentemente te van a descubrir van a ser estreptococos en pacientes que vienen de fuera, Haemophilus influenza, y en pacientes ya con factores de riesgo, diabéticos o pacientes operados o pacientes con hospitalizaciones prolongadas, pues se pueden encontrar gram negativos como Klebsiella, Escherichia o inclusive pseudomonas. Bueno, esto es la evolución de los casos de meningitis en el paso del tiempo. Vean aquí cómo el Haemophilus influenza representaba la gran mayoría de los casos por ahí entre los 70s y 80s y con el paso del tiempo pues ya representa de las menos porque se ha estado vacunando contra Haemophilus influenza. La Neisseria meningitidis no ha cambiado mucho a pesar de que sí hay vacuna para ello, pero no se aplica de manera rutinaria a todo el mundo, sino a algunas poblaciones de riesgo. Y el Streptococcus pneumoniae, como estas han disminuido su incidencia, pues ha aumentado los casos de Streptococcus pneumoniae. Pero también tenemos vacuna para Streptococcus pneumoniae, entonces eso nos corresponde a nosotros y sobre todo ustedes como médicos de primer contacto, recomendarles la vacuna a los pacientes. Tenemos esta enseñanza de la medicina terapéutica cuando, pues yo creo que ya les han de haber dicho muchas veces que es mucho más económico y efectivo la medicina preventiva, ¿no? De recomendarle al paciente la aplicación de vacunas antes que darles tratamiento para las enfermedades que se pudieron haber prevenido. Entonces, acostúmbrense a que cuando viene un paciente por control de su diabetes y vean que está todo bajo control, lo exploras, está todo muy bien, pues felicidades, síguele así. Y sus vacunas, ¿cómo anda de vacunas? Acuérdense que en México pensamos que las vacunas son en los niños y todos los adultos van a decir, sí, a mí me las aplicaron de niño. Se nos olvida que hay una cartilla de vacunación del adolescente, del adulto joven, de la mujer y del adulto mayor. Bueno, las manifestaciones de las meningitis bacterianas también son diferentes en los diferentes grupos de edad, como pueden ver aquí. Y las etiologías también son un poquito diferentes. En lo que más llama la atención aquí en los recién nacidos, pues es que encontramos
muchos estreptococo del grupo B, el Streptococcus viridans, Streptococcus agalactiae, y gram negativos como la Escherichia coli y la Listeria monocytogenes, pues generalmente porque el recién nacido, sobre todo aquellos nacidos por parto, pues tienen exposición a las enterobacterias que se encuentran en el periné de la mujer. Y la Listeria monocytogenes porque es un oportunista, entonces pues los niños recién nacidos se consideran inmunodeficientes o digamos que inmunológicamente inmaduros, entonces tienen más susceptibilidad a bacterias como la Listeria. En niños o ya bebés un poquito más grandecitos, las etiologías empiezan a parecer mucho más a las del adulto joven, como sería la Neisseria meningitidis, los Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Tal vez el Haemophilus influenza se supone que es menor porque acá ya vacunaste al adulto, ¿no? Pero en realidad pues no es una vacuna que sea infalible, entonces de repente tenemos brotes de Haemophilus, sobre todo en los hospitales. Y en los adultos mayores empiezas otra vez a ver patógenos oportunistas como los estreptococos del grupo B o la Listeria monocytogenes por la inmunosenescencia o el envejecimiento inmunológico. En realidad esto es más que nada algo académico, es algo más que nada de teoría, porque a la hora de la hora, pues por la pura edad, no vas a saber cuál es el mejor tratamiento del paciente, pero sí te puede ayudar, por ejemplo, a decir, bueno, en un bebé ya más grandecito, después de los 2 años de edad, los niños, los adultos jóvenes, pues normalmente con la ceftriaxona y la vancomicina cubra la mayoría de las bacterias responsables. Pero en niños que están muy pequeños o en adultos mayores, la Listeria monocytogenes no la cubrimos con la ceftriaxona y la vancomicina. Entonces, en esos grupos de edad está justificado darles empíricamente ampicilina, además de la ceftriaxona, aunque ambos sean beta-lactámicos. Esta es una de las pocas enfermedades o condiciones en donde al paciente le damos ambos, le damos dos beta-lactámicos. Para cubrir a los estreptococos, a las neiserias, para cubrir también a la Listeria monocytogenes. Y acuérdense que no siempre va a ser susceptible, ¿eh? Acuérdense el caso que les presenté de un paciente con listeriosis que para empezar ni estaba en estos grupos de riesgo, y en segundo lugar le dimos la ampicilina y como quiera no respondió bien. Entonces, pues desgraciadamente la medicina no es tan precisa como quisiera. Entonces, ahí es donde viene el arte de la medicina y pues la experiencia que tú puedas tener. Factores de riesgo para mortalidad en pacientes que adquieren la meningitis en su casa, pues la edad, como se lo pudieran imaginar, que el paciente ya tenga trastornos en el nivel de conciencia como obnubilación cuando llega al hospital, o que haya empezado a convulsionar luego, te habla de una inflamación muy severa en un periodo de tiempo muy corto. ¿Cuál es la letalidad de los pacientes que que tienen una meningitis en su casa? Pues normalmente es de un 25% sin un buen tratamiento. Estamos hablando de que se muere una cuarta parte de los pacientes. Y si el paciente desarrolla la enfermedad en el hospital, la mortalidad incrementa, obviamente, porque pues, las bacterias del hospital pues son más bravas, ¿no? Como las pseudomonas o los gram negativos, los enterobacterias. Hablando específicamente de estos microorganismos, pues la Neisseria meningitidis es la que más nos preocupa porque es la que tiene la mortalidad más alta. Más del 98% de los casos son esporádicos, pero también hay algunos casos que se ven como en brotes, y esto se describe mucho en Estados Unidos, en los soldados que luego están muy hacinados, o estudiantes de estas fraternidades, ¿no? O dormitorios en donde pues es algo muy común en Estados Unidos. Entonces, luego tienen casos allá de brotes epidémicos, pero la verdad es que la mayoría de los casos es una persona que no sabe ni de dónde agarró la enfermedad y resulta que le encontraron la Neisseria. Puede haber algún factor de riesgo como deficiencias en el complemento, pero desgraciadamente la mayoría de las personas que tienen estos trastornos inmunológicos no saben que lo tienen.
Existen brotes anuales que normalmente son en los meses de diciembre a enero, la primera mitad del año, y tiene un pico más o menos cuando estamos en plena primavera. En Estados Unidos, pues es uno de los agentes principales de causantes de mortalidad, la cual pues es muy variable y también deja muchas secuelas. Los grupos de riesgo, como siempre, pues son las edades. Y estas son algunas de los factores de riesgo para las complicaciones. La esplenectomía, como la miseria, pues es una bacteria encapsulada. Entonces, pues tener deficiencia del vaso, que es un órgano que nos ayuda a captar a las bacterias encapsuladas, pues resulta ser un factor de riesgo para que el paciente no se pueda curar tan fácilmente. Algunos tumores como el mieloma múltiple, la hipogamaglobulinemia, que tienen que ver con la mala producción de anticuerpos, alcoholismo que le pega directamente al hígado y también al vaso, y la desnutrición son factores de riesgo para complicaciones. Existen algunos factores de mal pronóstico, ya habíamos mencionado algo sobre las manifestaciones focalizantes como es la parálisis de nervios craneales, y esto es algo también importante, los leucocitos bajos. Normalmente un paciente con una meningitis bacteriana pues tiene leucos o una pleocitosis neutrofílica mayor a 1000. Encontrar los leucocitos muy bajitos no significa que el paciente tiene una enfermedad más leve. Todo lo contrario, se puede considerar un factor de riesgo para que el paciente le vaya peor. La listeria monocitógenes, que ya hemos platicado mucho, una bacteria gram positiva, es un bacilo gram positivo que generalmente aprovecha pacientes que tienen un cierto grado de inmunodepresión. Generalmente se adquiere por la ingesta de alimentos contaminados, por polvo, tierra, agua contaminada, materia vegetal en descomposición, al menos ahí es en donde se puede llegar a encontrar. Y si los productos alimenticios no se preparan adecuadamente, pues ahí puede venir la ingesta de la bacteria, que normalmente empieza sus manifestaciones en el tracto gastrointestinal con diarrea, dolor abdominal. Y lo vamos a encontrar más frecuentemente en estos grupos de riesgo: alcohólicos, adultos mayores, pacientes inmunodeprimidos como los que tienen cáncer. Entonces no estaría de más que tú decidas darle ampicilina de manera empírica al paciente en lo que te sale el resultado del PCR, aunque la verdad ya sabemos que ese PCR pues sale en el mismo día, sale en unas horas. Algunas espiroquetas también llegan a causar enfermedades, específicamente el treponema pallidum, que es la causante de la sífilis. Puede encontrarse en líquido cefalorraquídeo en un 10%, 5 a 10% de los pacientes con una sífilis primaria. Ya vamos a hablar sobre sífilis más adelante, entonces no nos vamos a meter mucho aquí en esta bronca, pero es obviamente particularmente más preocupante en los pacientes que tienen VIH o SIDA. Las amibas no son algo común, sin embargo, pues acá en Baja California sí era un problema en su momento. Yo recuerdo mucho que de niños nos decían mucho en la radio y en la televisión que no se metieran a nadar a los canales. Es algo que la gente en el Valle de Mexicali sigue haciendo. Sin embargo, ya no vemos tantos casos, pero de hecho el año pasado sí se describió por lo menos un caso, si no es que fueron 2 pacientes que murieron por una encefalitis rápidamente progresiva, con este antecedente de que se habían expuesto a agua de canales y que en la autopsia describieron quistes compatibles con amibas. Entonces, estén al pendiente de esta probabilidad en pacientes que nadan en aguas que estén estancadas. Sin embargo, pues la verdad es que el pronóstico es pésimo. Generalmente todas las personas con encefalitis por amibas mueren. El cuadro clínico es básicamente el mismo, entonces va a ser bien fácil que te confundas con una meningitis bacteriana y que le sueltes ahí la ceftriaxona, la vancomicina, y luego pues el paciente no mejora, pero pues apenas lleva un día, entonces pues aguántale un día más y no le vas a dar el tratamiento óptimo, y generalmente pues le tenemos que dar antifúngicos y otros antiparasitarios. Entonces el paciente difícilmente va a recibir el tratamiento oportuno y generalmente se mueren todos. Bueno, aquí está la fisiopatología de la meningitis bacteriana, y aquí lo que quiero que les quede claro es que
pues la enfermedad normalmente viene por nasofaringitis, o sea, por vías respiratorias superiores, y vean cómo antes de que llegue a las meninges pasó por una bacteria. Entonces, por eso es conveniente, ya se los había platicado antes, que le tomen hemocultivos al paciente. Ustedes muy probablemente puedan eventualmente agarrar un trabajo en urgencia de alguna clínica privada. Que te llegue un paciente en la madrugada, 3, 4 de la mañana, porque convulsionó, con fiebre, trastorno del nivel de conciencia, lo encuentras todo somnolento, parece ser que trae una meningitis, hay que hacerle una punción lumbar y empezarle antibióticos de urgencia, y pues no tienes anestesiólogo, no hay un internista, no hay ningún neurólogo, no eres más que tú, y le vas a llamar al especialista, pero no lo encuentras, es la madrugada, nadie te contesta, entonces, ¿qué haces? Pues empezarle el antibiótico, ¿verdad? No le vas a poder tomar la punción lumbar, a lo mejor no tienes el entrenamiento o la seguridad para hacerle la punción lumbar sin la supervisión de un médico experimentado, entonces no hagas una punción lumbar si no tienes suficiente experiencia haciendo varias funciones lumbares antes. Entonces lo que sí puedes hacer es tomarle un hemocultivo. Si el paciente generalmente cursó con una bacteriemia, probablemente en un 20-30% de los casos del paciente que tiene una meningitis bacteriana, le puedes encontrar la bacteria en la sangre. Entonces, pues de perdida, tómale el hemocultivo antes de que le sueltes la primera dosis del antibiótico. Y el hemocultivo se lo tomas en 5 a 10 minutos. Entonces, tengan por lo menos esa precaución de tratar de identificar la bacteria antes de soltarle el antibiótico. Y el diagnóstico generalmente lo vamos a confirmar con el cultivo, con el PCR, pero lo tienes seguro cuando ya tienes el líquido cefalorraquídeo que está muy alterado. Entonces, normalmente las características del líquido, y esto también se supone que ya lo saben, pues es un líquido claro. Normalmente la presión de apertura, que es algo que normalmente no medimos, pero deberíamos de hacer, pues se encuentra normal, abajo de 180 milímetros de mercurio o menos de 20 milímetros de mercurio o centímetros de agua. Los leucos normalmente tienen que estar abajo de 5. Tradicionalmente siempre se dice que no tiene que haber leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, pero bueno, encontrar menos de 5 es completamente aceptable. El porcentaje de neutrófilos pues tiene que ser bien bajito. Si te encuentras algunos 4 o 5 leucocitos, generalmente son mononucleares. Las proteínas están por debajo de 40, 50. Esto es variable, depende de dónde lo leas. Pero bueno, el punto es que normalmente hay menos de 50 gramos por decilitro de proteínas, y la glucosa, pues se supone que tiene que haber entre 50 y 80 miligramos por decilitro. Pero aquí yo sí les pediría, no se queden con la con un número fijo de cifras normales de glucosa. Aquí la glucosa tiene que medirse en relación con la glucosa plasmática, y esto es un número en donde sí tienen que ser constante, 0.6 o menos. De tal manera que si tu paciente es diabético y por la misma infección la glucosa se le descontroló o no comió y por eso no le pusieron la insulina y la glucosa se le subió a 300, y llegas tú y le haces una punción lumbar y te sale en 55 la glucosa. Según esto, pues es una glucosa normal, pero ¿qué proporción de 300 es 50? Estamos hablando de menos de 15%, ¿no? Entonces, obviamente la relación glucosa del líquido cefalorraquídeo con el plasma sería muy bajita, y eso ya es una hipoglucorraquia, y eso es compatible con una infección bacteriana. Pero si tú nomás te quedas con que la glucosa tiene que estar entre 45 y 80, pues entonces puede que no le des el valor real a la glucosa en el cerebro. Entonces, para mí, yo preferiría que se olvidaran de este parámetro de glucosa estático y consideren la glucosa en el contexto de la glucosa plasmática. Es lo mismo, si un paciente es diabético, no comió, le pusieron la insulina y la glucosa se le bajó y tiene glucosa sérica de 50, la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, pues obviamente encontrarla en 25, pues normalmente es baja, pero puede que bueno, tal vez 25 ya es demasiado baja, ¿no? Pero digamos que 30,
30 pues es baja para esta glucosa, pero a lo mejor estamos en el 0.6% de lo que se considera como normal. Y el paciente no trae una meningitis, convulsionó y tiene pérdida del estado de conciencia, pero por la hipoglicemia, no por una infección. Y tú puedes encontrarte la glucosa baja acá en el cerebro y pensar que es por una infección, pero en realidad, en relación con la glucosa sérica, no está tan baja. Así que esto es lo más importante, la relación glucosa del líquido cefalorraquídeo en relación con la plasma. Bueno, entonces eso es lo normal. En una meningitis bacteriana, pues la apariencia del líquido pues se ve turbia, se ve purulento, o sea, no es una meningitis aséptica. En cambio, la meningitis viral o la encefalitis, pues normalmente tienen una característica clarita y pues esto se considera aséptica. La presión de apertura normalmente en ambas enfermedades, ya sea bacteriana o viral, va a estar elevada, ¿no? La presión intracraneana se eleva por la misma inflamación del encéfalo. Y los leucocitos que normalmente no debería de haber, pues los vamos a encontrar muy altos, miren, más de 1000 en la meningitis bacteriana, acordándonos que unos leucocitos bajos pues representa un mal pronóstico, ¿eh? Pero en la meningitis viral normalmente pues lo vamos a encontrar abajo de 1000. Entonces, encontrar 20.000 leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, pues se habla de algo meramente bacteriano, no va a ser viral con tantos leucocitos. Y el predominio de estos leucocitos en una enfermedad bacteriana van a ser neutrófilos o polimorfonucleares, cuando en la meningitis aséptica generalmente en más del 80% de los casos van a ser mononucleares, o sea, linfocitos. Las proteínas generalmente van a estar elevadas, arriba de 50, tanto en una como en la otra enfermedad, ya sea bacteriana o viral, y la glucosa normalmente la vamos a encontrar muy bajita en la meningitis bacteriana y no tan bajita en la meningitis aséptica. Bueno, el cultivo es la confirmación de la enfermedad, pero como ya sabemos que la sensibilidad de los cultivos no es muy buena y luego muchas veces ni siquiera se alcanzan a tomar los cultivos a tiempo, pues entonces desgraciadamente la sensibilidad de estos pues, tenemos abajo del 75%, entonces hay que darle preferencia al PCR. Aparte un cultivo nada más te va a encontrar bacterias, pero que si el paciente tiene virus, ustedes pensarían que con estos parámetros que vimos acá pues es muy fácil saber cuándo es viral y cuándo es bacteriano. La verdad es que en la gran mayoría de los casos van a quedar dudas, ¿eh? El líquido a lo mejor te lo pueden reportar en agua de roca, pero con la glucosa bajita, las proteínas elevadas, pero no tanto, y nada más unos 500 o 700 leucocitos que, pues, híjole, pues, es para algo viral, pero no me descartes algo bacteriano porque la proteína y la glucosa están bajitas. Entonces, no crean que siempre es muy fácil hacer la distinción entre una enfermedad viral o bacteriana, así que hay que darle la opción de hacerle un PCR múltiplex, cueste lo que cueste el paciente. Ya si no lo puede pagar, pues ni modo, ¿no? Pero pues pidan los cultivos y esperen resultados, que pues tarda algunos días. Acuérdense que la sensibilidad y la especificidad del PCR es mucho más alta y además es mucho más rápido el resultado. Esto es lo mismo que ya habíamos mencionado ahorita. Van a variar dependiendo de dónde lo leas, pero pues en promedio más o menos están muy similares los parámetros de normalidad que nos reportan las diferentes literaturas. Otra cosa importante, hay que hacerle una tomografía de cráneo a todos los pacientes antes de hacer una punción lumbar. La respuesta es que no a todos los pacientes, casi siempre lo hacemos y no hay mayor problema, está bien, hazle la tomografía de cráneo si la puedes hacer urgentemente, pero en muchos pacientes o donde tú estés probablemente no vas a tener tomógrafo. Si estás en una clínica chiquita, pues a lo mejor el tomógrafo lo tienen que mandar al paciente a un gabinete privado y a lo mejor es ahorita difícil trasladar al paciente, pero sí parece tener una meningitis. Le puedo hacer la punción lumbar, pero no tengo la tomografía. Está bien, hazle la punción lumbar y empieza el antibiótico y la tomografía se la haces después. Pero hay algunos grupos de riesgo en donde sí necesitas la tomografía antes. Y eso es importante que sí lo memorices. Entonces, ¿a quién le vas a pedir la tomografía de cráneo antes de picarlos? Pacientes que llegaron convulsionando, porque te habla de una enfermedad focalizada, puede tener un tumor, puede tener mucha hipertensión intracraneal y al momento de que lo funcionas puede desarrollar herniación de las amígdalas cerebelosas
y le puedes causar la muerte al paciente. Si el enfermo ya tiene una enfermedad del sistema nervioso central previa, pues hay que ver si no tiene a lo mejor alguna hidrocefalia o alguna exacerbación de su mismo problema. Entonces, generalmente un paciente que ya trae algún antecedente, hay que primero ver la imagen de cráneo, revisarle fondo de ojo, y si trae papiledema, pues entonces tiene mucha hipertensión intracraneal y funcionarlo puede representar riesgo de muerte. Alteraciones en el nivel de conciencia con un Glasgow muy bajo representa también riesgo de complicaciones. Si el paciente tiene un déficit neurológico focal, o sea, una parálisis o una hemiplegia, una parálisis de algún nervio craneal, pues también tienes que hacerle primero la tomografía, o si está gravemente inmunocomprometido, como los pacientes con SIDA. Entonces, la verdad es que muchos de los pacientes van a tener alguno o más de estos factores de riesgo. Por eso realmente a todos les tratamos de hacer la tomografía antes, pero habrá gente que no tiene todos estos o ninguno de estos factores de riesgo, y en esos casos no necesitas la tomografía a fuerza. Hay que hacer las tinciones de Gram, esto es importante, ya que la tinción de Gram te puede orientar de manera rápida cuando no tienes un PCR. Pacientes que no tienen una clínica grande, que no tienen mucho dinero, que no le pueden hacer el PCR inmediatamente, lo que sí le puede hacer es una punción lumbar, le mandas el cultivo y le mandas la tinción de Gram. La tinción de Gram te la van a reportar luego y el cultivo en unos cuantos días. Entonces, en lo que esperas el cultivo, pues la tinción de Gram te puede revelar, como vemos aquí, unos cocos, diplococos gram negativos, algunos dentro de los neutrófilos. Entonces te podría asegurarte que es una Neisseria meningitidis y le das un tratamiento para eso y aíslas al paciente, porque la Neisseria meningitidis se supercontagia, es bien virulento ese microorganismo. En cambio, encontrar diplococos gram positivos, pues te dice, pues es un Streptococcus pneumoniae, no me preocupa tanto aislar al paciente porque pues es una bacteria que todos estamos expuestos, entonces no necesariamente tengo que tener al paciente aislado. O encontrar con bacilos gram negativos, pues te orienta hacia el Haemophilus influenza, y el tratamiento, pues ahí yo creo que tranquilamente le quitas la vancomicina, ¿no? Porque es un bacilo negativo. O en cambio que te encuentren bacilos positivos, pues te dice, oye, es una listeria monocitógenes, entonces le quito la ceftriaxona y le agrego la gentamicina, además de la ampicilina. Ya hemos hablado sobre la prueba de aglutinación, que no tenemos disponibles, no son tan útiles, entonces nos olvidaremos de ellas. El hemocultivo, ya les pedí que le tomaran hemocultivo a todos los pacientes, porque a veces ahí te puedes encontrar con el microorganismo, sobre todo cuando no le pudiste hacer una punción lumbar. Miren, hasta en 60% de los casos, y el problema es neumococo o meningococo, porque esos causan mucha bacteriemias. El PCR es lo más importante por la alta sensibilidad, alta especificidad y resultados rápidos. Este es el caso que ya habíamos visto en la clase del jueves pasado, donde se encontró la listeria monocitógenes. Estos son marcadores de enfermedad bacteriana que te pueden ayudar, que no te descartan, pero sí vale la pena tenerlas al principio porque te las puedes repetir en 2-3 días. Y si ves que ya disminuyó la procalcitonina o la PCR, pues entonces te dice que el paciente va a mejorar. Tratamiento. Normalmente les vamos a dar de manera empírica cefalosporinas de tercera generación como cefotaxima o ceftriaxona asociado a la vancomicina. ¿Por qué la vancomicina? Pues para cubrir a aquellos estreptococos que son resistentes a las cefalosporinas de tercera generación. En México no son tan comunes, entonces esta es una recomendación de literatura internacional. En México yo recomendaría probablemente la pura ceftriaxona. Esa nos va a curar a la gran mayoría de los pacientes. Pero si tú te vas a basar en las guías norteamericanas, pues no te lo voy a reclamar y no te voy a modificar el tratamiento. En pacientes que tienen más de 50 años o que tienen inmunodeficiencia, alcohólicos, pacientes cirróticos, entonces acuérdense de agregarle la ampicilina para cubrir a listeria monocitógena. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, pues le puedes dar vancomicina con rifa, olvídense de la rifa porque en realidad no la tenemos disponible, así que le puedes dar levofloxacino, que acuérdense que nos superpenetra al sistema nervioso central, aunque no es un tratamiento de un espectro reducido, la mayoría de las veces pues necesitamos cobertura para el neumococo, pero es una alternativa para los alérgicos, en realidad no son pacientes. Bueno, es importante aquí lo de la velocidad de instalar el tratamiento oportuno.
Aquí nos dice algunas recomendaciones del tratamiento empírico según los grupos de edad. Yo les diría, agárrense la guía de Sanford. Acuérdense que esa es una guía que en su celular la pueden tener. Les cuesta 300 pesos el año, súper vale la pena. Yo lo que les estoy enseñando ahorita, yo sé que no lo van a memorizar por el resto de su vida. Cuando tengan un paciente enfrente, lo que quiero es que sepan dónde tener una guía rápida del mejor tratamiento antibacteriano que le pueden dar a una bacteria o alguna enfermedad según su sospecha clínica. Entonces ahí específicamente hablando sobre meningitis, la guía Sanford te va a decir si ya tienes la atención de Gram o la edad del paciente o los factores de riesgo del paciente y te va a decir cuál es el tratamiento empírico que deberías de ofrecer. Algunos otros esquemas de tratamiento según los microorganismos que encuentras, pero de nuevo, mejor, esto ya está un poquito obsoleto, mire, tiene casi 10 años esta información. No ha cambiado mucho, pero sí modifican las mix, entonces sí hay algunas diferencias en cuanto a la actualidad, así que cómprense por favor la guía SAN. Dosis de medicamentos, pues ya no es tan importante. Lo de la dexametasona, es importante dársela de manera empírica al paciente cuando no sabes el microorganismo responsable, pero una vez que sepas que es Streptococcus pneumoniae, pues ya le terminas el tratamiento de 4 días. Y si resulta ser cualquier otra bacteria que no es Streptococcus pneumoniae, le tienes que quitar la dexa. Acuérdense que la dexa nos desinflama las meninges y a su vez no penetra también el antibiótico al cerebro. Entonces la dexa nos ayuda en la inflamación, pero a su vez la inflamación nos ayudaba para la penetración del antibiótico a donde está la bacteria. Entonces, si no es Streptococcus pneumoniae porque te salió el PCR para listeria, quítale la dexametasona, ¿de acuerdo? Y profilaxis, ¿a quién le vamos a dar antibióticos preventivos? Se supone que a los que demuestres que son hemófilos influenza, si tienes un contacto estrecho con él, por ejemplo, la esposa del paciente, o la enfermera y el médico que lo recibieron, o el que intubó al paciente, pues le tienes que dar rifampicina. Desgraciadamente no hay rifampicina, puedes considerar cefalosporinas como una alternativa, pero no me preocupa mucho hemófilos influenza, me preocupa más Neisseria meningitidis. Aquí, alternativas de profilaxis, tenemos rifa, ciprofloxacino, ceftriaxona o acitromicina con una muy buena eficacia, pero solo para Neisseria meningitidis. Supone que también para los estreptococos hay alguna profilaxis, pero en realidad esto no es algo tan importante, no son bacterias tan infecciosas como la Neisseria meningitidis. El Streptococcus agalacticus se lo vas a poner al niño cuando nació por parto, por la exposición a los estreptococos que están en el canal del parto en la mamá. Cuando el niño es prematuro o cuando nació con fiebre o tiene fiebre durante las primeras horas o días después del parto, o hubo una ruptura prematura de membranas de más de 18 horas. Ahí es cuando el bebé estuvo muy expuesto a las bacterias del canal del parto de la mamá. Fuera de eso, no necesitas soltarle antibióticos al bebé recién nacido. Normalmente, pues es penicilina. Bueno, este es un algoritmo de manejo. Esto no me parece tan importante para ustedes. Esto sí es importante porque generalmente todo paciente que llega al hospital con meningitis lo aislamos como si tuviera una meningitis por Neisseria. La verdad es que eso es de lo más raro, pero bueno, no está muy de más que lo mantengas el paciente aislado en lo que tienes la bacteria identificada. Si luego te encuentras que es un Streptococcus pneumoniae, pues en realidad no es necesario mantener al paciente aislado. Y no es necesario hacerles tomografías de control. Probablemente sería prudente hacerle una punción lumbar, pero como ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, cuando el paciente no está mejorando. Cuando el paciente está empeorando, pues entonces ahí sería prudente volverlo a funcionar para ver si no está mejorando y volverle a hacer el cultivo. Lo que ya les acabo de mencionar ahorita. Complicaciones, siempre existe este riesgo, 15 a 50% de riesgo de complicaciones, sobre todo sordera, trastornos neurológicos son los más comunes, y esto sobre todo en niños pequeños cuando se tardaron tiempo en recibir el antibiótico de manera oportuna. Ok, bueno, con eso damos por terminada la clase. Estoy seguro cuál es el tema que sigue de mañana. ¿Tienen alguna duda? ¿Preguntas, comentarios? No, doctor.
Pues, La mayoría lo sacó del Mandel, ¿verdad? sí. Ok, gracias. Bueno, ok, está bien. Entonces continuamos mañana. Les digo, no sé cuál es el tema que sigue, pero ustedes tienen ahí el tema. Ok, igual ahorita les confirmo. Tengan bonito día. Sí, Héctor, gracias igualmente. Igualmente. Gracias.